Estados Unidos empieza a retirar sus tropas de Asia Occidental por temor a Irán. Estados Unidos ha empezado a retirar su contingente militar de Asia Occidental tras su ataque en Irak, en el que neutralizó al general iraní Qasem Soleimani. The Wall Street Journal, en un informe publicado el martes, citando a fuentes militares estadounidenses, confirmó que Estados Unidos está retirando gradualmente hasta 9.000 de sus soldados de la zona por temor a la venganza iraní por la caída del general Qasem Soleimani. De acuerdo con el diario, unos 1.000 soldados que se desplegaron en Kuwait tras la agresión estadounidense a Irak el pasado 3 de enero ya han abandonado la región en las últimas 2 semanas. Asimismo, está previsto la retirada de otros 2.000 militares de las mismas brigadas de la región en las próximas semanas. Por otra parte, las fuentes iraquíes informan de la salida de una parte de los soldados de la llamada coalición anti-ISIS liderada por Estados Unidos, de una base en la provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak. Los equipamientos fueron transferidos a la base aérea de Ain al-Asad, al oeste del país. Estados Unidos construye un aeropuerto cerca de base de Ain al-Asad en Irak. Estados Unidos construye un aeropuerto cerca de la base de Ain al-Asad, en Irak, pese a que los iraquíes exigen el fin de la ocupación militar de su país. Las fuerzas estadounidenses han iniciado la primera etapa de su plan para establecer un aeropuerto cerca de la base aérea de Ain al-Asad, en el distrito de Hit, tras la llegada de un grupo de expertos a esta zona, así ha informado este miércoles la agencia de noticias local Al-Malama, citando a una fuente de la seguridad iraquí. De acuerdo con el reporte, la primera fase incluye la ubicación del aeropuerto, el drenaje de zona, la preparación de la pista, además del establecimiento de un área de seguridad, con cámaras de seguridad instaladas para controlar los movimientos. El medio indica que los aviones y los helicópteros estadounidenses han intensificado recientemente sus patrullas sobre localidades y aldeas aledañas a la base de Ain al-Asad, cita en la provincia centro-occidental de Al-Anbar. La fuente iraquí, no obstante, ha resaltado que Estados Unidos usará el nuevo aeródromo para el aterrizaje de sus bombarderos estratégicos B-2. Este será el aeropuerto más importante de las fuerzas estadounidenses en Irak, ha asegurado. Esta información sale a la luz días después de que Estados Unidos trasladara el lunes un número no especificado de tropas y equipamientos militares a Ain al-Asad, tras evacuar sus bases en el sur de la ciudad de Al-Qaem, cita en la frontera norteña de Irak con Siria. Por su parte, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, por sus siglas en inglés, Kenneth F. McKenzie, anunció el martes que Washington está desplegando actualmente sistemas de defensa antimisiles en Irak, bajo el pretexto de la amenaza de Irán. Washington da pasos para aumentar su presencia militar en el país árabe, pese a que varios movimientos civiles y grupos políticos exigen la salida definitiva de las fuerzas ocupantes estadounidenses del territorio iraquí. Los movimientos contra la ocupación estadounidense cobraron fuerza después de que Washington atacara al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, QGRI, Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Al-Asad al-Shabi, en árabe, Abu Mahdi al-Mohandes y varios de sus compañeros en Bagdad, la capital iraquí. En venganza por la caída de Soleimani, Irán lanzó, por su parte, el 8 de enero, un ataque relámpago con misiles tierra-tierra contra Ain al-Asad, la principal base de Estados Unidos en Irak, infligiendo grandes daños en sus instalaciones militares. A pesar de que Estados Unidos había puesto en estado de máxima alerta sus sistemas antiaéreos en esta base, la defensa antiaérea norteamericana no logró interceptar ni un misil iraní. En dicha operación murieron decenas de militares estadounidenses. El gobierno ruso descarta recesión económica en 2020. El gobierno de Rusia no ve riesgo de recesión para la economía del país en 2020, declaró el primer viceprimer ministro ruso, Andrei Belousov. Por ahora no hay indicios de ese tipo de amenaza, seguimos muy de cerca lo que está pasando en los mercados, dijo Belousov ante la prensa, respondiendo a la pregunta sobre si existe una amenaza de recesión de la economía rusa. El gobierno ruso estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, del país se situará en un 1,9% este año.
Ahora mucho dependerá de si llega o no una segunda ola de fuerte volatilidad. Nos hemos reunido hoy 11 de marzo con el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas para analizar la situación, agregó. Belousov indicó que la estructura y el carácter del rebote que se ha producido este 11 de marzo en los precios del petróleo, los indicadores del mercado de valores, la actividad y las solicitudes de la población muestran que todo se desarrolla más o menos dentro de un rango predecible. Preguntado sobre si la inflación al cierre del año puede superar el 4%, el ministro dio una respuesta negativa. Creo que podría aproximarse al 4%, afirmó. En lo referente a la fuga de capitales de Rusia, Belousov destacó que de momento no se ha registrado ningún indicio de la misma. El 6 de marzo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y 10 productores independientes, entre ellos Rusia, pusieron fin a los recortes petroleros a partir del 1 de abril al no lograr consensuar una prórroga de la iniciativa que estaba vigente desde principios de 2017. Arabia Saudí buscaba una mayor reducción petrolera, mientras que Rusia y otros productores independientes abogaban por mantener sin cambios los recortes acordados antes. El crudo de la marca Brent registró el 9 de marzo su mayor bajón diario desde la Guerra del Golfo en 1991, tras el fracaso del acuerdo OPEP+ y la guerra de precios iniciada por Arabia Saudí en respuesta a la salida de Rusia del pacto petrolero. Francia llama a Arabia Saudí a coordinar precios del petróleo. Francia llamó a Arabia Saudí a coordinar los precios del petróleo tras la caída de cotizaciones petroleras, declaró el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire. Quisiera que Arabia Saudí, como presidente del G20, los 20 países más ricos del mundo, coordine los precios del petróleo para evitar turbulencia en el mercado, dijo Le Maire a la emisora del Radio France Inter. Este 9 de marzo el precio del crudo sufrió un desplome de hasta casi 30%, dejando al barril apenas por encima de los $30 tras el fracaso de las consultas OPEP. Se trata del mayor colapso del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. El 6 de marzo la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, terminó con la negativa de Rusia a sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción de los barriles, a lo que Arabia Saudí respondió con un anuncio del aumento de producción y una bajada de precios. Arabia Saudí arrastra a Rusia a una guerra petrolera. Arabia Saudí mete a Rusia en una guerra petrolera, provocando la caída de los precios del crudo, declaró Linwo Tawed, profesor de economía de la Universidad de Missouri Kansas City. El 9 de marzo los precios de petróleo sufrieron un desplome de un 30% luego de que terminaran sin acuerdo las negociaciones sobre el futuro del pacto petrolero de la OPEP+ y Arabia Saudí anunciara un aumento de la producción. Rusia quería mantener los precios al mismo nivel, los saudíes aumentan la producción y hacen caer los precios, lo que, por supuesto, significa una guerra petrolera con Rusia, comentó Tawed. Recordó que el pacto establecía un recorte petrolero conjunto para estabilizar los precios de crudo. Las acciones de Arabia Saudí van en contra de los acuerdos, apuntó el analista, al agregar que Rusia ya respondió simétricamente al bajar los precios y el presidente ruso Vladimir Putin dice que Rusia es capaz de mantener los precios a ese nivel por un par de años y no cederá al chantaje en el mercado petrolero. Lo que cuestiona el experto es si Arabia Saudí puede mantener los precios por tanto tiempo. Según Tawed, Rusia tiene más oportunidades para hacerlo que Arabia Saudí, cuya economía es más dependiente de las ventas de petróleo. No se olviden de los últimos eventos cuando el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, estuvo ocupado eliminando a sus rivales que supuestamente intentaron un golpe de estado y busca consolidar más poder. Los saudíes están concentrados en sus problemas internos, dijo el experto al señalar que Rusia no tiene ese problema. También subrayó que si la producción petrolera de Arabia Saudí supera la demanda del mercado, los precios bajarán, lo que afectará a los ingresos. Es una guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudí, mientras otros países pequeños que producen petróleo deberán dar una respuesta o reducir la producción, concluyó Tawed. Las naciones OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y no OPEP no lograron el 6 de marzo pasado acordar la extensión del recorte de la producción petrolera vigente desde 2017, lo que implica el levantamiento de las restricciones para los miembros del pacto a partir del 1 de abril.
El crudo de la marca Brent registró el 9 de marzo su mayor bajón diario desde la Guerra del Golfo en 1991, tras el fracaso del acuerdo OPEP+ y la guerra de precios iniciada por Arabia Saudí en respuesta a la salida de Rusia del pacto petrolero.